Padre Santo, te damos muchas gracias por traernos este domingo aquí, Señor. De alguna manera tú orquestaste tenernos en este lugar y el día de hoy, Señor, con nuestros amigos, con la familia y con hermanos en la fe, Señor, queremos estudiar tu palabra ahora, Señor, y que nos hables en ella. Gracias por el estudio del libro de los Hechos, Señor. Gracias por estarnos mostrando a través del tiempo, Señor, tantas cosas tan increíbles, palabra tras palabra, Señor. Letra tras letra, Señor, en tu palabra bendita, Señor. Decía el salmista, Señor, que cuán dulces son a nuestra boca tus palabras, Señor. Oh, si nuestra mente y si nuestro corazón se llenara de ellas, Señor, te conoceríamos tan bien, Señor, y seríamos tan libres. Jesucristo, tú dijiste, conocerán la verdad, y la verdad entonces te hará libre. Y hoy, Señor, queremos venir a tu verdad, Señor, para que nos hables, para que nos retes, para que transformes nuestra forma de pensar y cambies nuestro caminar, Señor. Cambie nuestra vida para gloria tuya, para que en nosotros se forme tu carácter, Señor. Ayúdanos en este día, ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos a todos a estar concentrados y estar meditando en tus palabras. Toda distracción, todo lo demás, Señor, lo entregamos en tus manos y nos encomendamos a tu gracia, Señor. Muchísimas gracias, precioso Dios. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, llevamos 30 domingos. Entonces estamos sacando cuentas. 30 domingos. Y haciendo un recap muy rápido para todos los que estamos aquí. El libro de los Hechos es la expansión del reino de Dios en la tierra. Dios nos amó aún estando en nuestros delitos y pecados, y entregó a su Hijo Jesucristo, lo mandó para morir por el precio de los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad. ¿Por qué pagar? Porque la paga del pecado se paga con sangre, se paga con muerte. Y una vez hecho el sacrificio de Jesús, Jesucristo resucitó y nos encomendó la tarea a ti y a mí, a personas como tú y como yo, de llevar este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que por medio de la fe y por medio de su gracia, por medio de la fe, se nos ofrece a ti y a mí un veredicto. ¿Cuál veredicto? El veredicto de que tú y yo, de entrada, nacemos muertos y tenemos muerte eterna por nuestro pecado. Y al mismo tiempo tenemos la oportunidad, ese es el veredicto, y tenemos la oportunidad de tener vida eterna por creer en Jesús, por confesarlo, por decirle, tú, Señor, a partir del día de hoy eres el que mandas, ya no mando yo, ¿sí? Porque tú dices que estoy quebrado, estoy en bancarrota espiritual sin ti. Pero al mismo tiempo me ofreces tu salvación. Y solo porque tú me lo dices, lo creo y lo acepto. Y en ese momento dice la palabra que tú y yo pasamos de muerte a vida. No porque tú y yo tengamos una fe súper wow. Oh, es que qué grande tu fe. No. O porque mi fe sea súper espectacular. No, es por su gracia, por gracia. Somos salvos por gracia. La gracia de Cristo por medio de la fe. Y esa salvación obviamente estuvo disponible para todos los primeros creyentes en Jesús. Y Cristo, como les decía, mandó llevar esta noticia alrededor del mundo. Pero curiosamente no es una tarea que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, nada más. Dios mismo, y lo hemos venido viendo a través del libro de los Hechos, Dios mismo es el que pum, 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 va abriendo las puertas y va orquestando los pasos. Y así pasa en tu vida y en mi vida. De repente estamos en el trabajo, estamos viviendo nuestra vida cotidiana y Dios va usando todas esas circunstancias para expandir su reino en tu propia vida, pero también a través de en tu familia y en tu trabajo y en tu colonia, el lugar donde vives, y así se va expandiendo el reino de los cielos también donde tú estás. Y de eso se trata el libro de los Hechos en general. La historia de cómo el reino de los cielos empezó a expandirse por mano del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y utilizando en la gracia de Cristo personas llenas de defectos como tú y como yo. Y el capítulo 15, ahí vamos, y si Dios quiere hoy terminamos. Es crucial, es de esos capítulos
que vas a amar para siempre. Y darle gracias a Dios porque existe ese capítulo 15 cuando lo comprendes en su plenitud, ¿sí? Y desde el domingo pasado lo empezamos a estudiar con la ayuda de Dre, los que estuvieron, y cuando lo subíamos al YouTube, le puse gracia suficiente. ¿Por qué? Porque el punto medular del capítulo 15 es cómo la gracia de Cristo es suficiente y necesaria para toda nuestra vida como cristianos. Para ser salvo no se necesita nada más que su gracia, nada más, nada más. Y quisiera aprovechar para reforzar algunos puntos del capítulo 15 y cerrarlo el día de hoy con la ayuda de Dios, como te digo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recapitulando, si recordamos, Pablo acaba de terminar su primer viaje misionero, ¿no? Recorrió toda la zona que se va a conocer como Galacia, y de hecho hoy, si tú te preguntas dónde es eso, es donde hoy es Turquía, ¿no? Después de ese viaje, vuelve a la ciudad de Antioquía de Siria, que es donde ellos habían partido, ¿no? Y cuando llegan de regreso, están un tiempo ahí, pero de repente surge un debate. ¿Cuál debate? Unas personas judías, cristianas, habían llegado de Jerusalén a Antioquía de Siria. Y decían, bueno, a ver, eran judíos, ¿no? Trata de ponerte en esos zapatos. Jesús es Mesías, y pues qué bueno que creen en Él, ¿no? Pero para poder ser salvos, tienen que circuncidarse los varones y todos sujetarse a la ley de Moisés. Es decir, hay que ser judíos adicionalmente para poder ser salvos. Y se arma el relajo, se arma el revuelo, y llega a tal nivel esa discusión, como la que muchas veces tú y yo podemos estar revueltos hoy en día, de que es que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, y es que los cristianos hacen esto, porque si no, entonces no eres cristiano. Y entonces empieza una bola de nieve que nos revuelve, nos confunde y nos carga a todos. Y entonces toma la decisión de agarrar a Pablo y a Bernabé y mandarlos a Jerusalén. ¿Y a qué los mandan a Jerusalén? Los mandan para involucrar a los apóstoles. Los apóstoles, la mayoría prácticamente se habían concentrado en Jerusalén, o sea, Mateo, Juan, Pedro, todos están allá. Y cuando llegan a Jerusalén, dice el capítulo 15, todo esto es como un repaso rápido, dice que discuten mucho este asunto, que si los que no son judíos deben hacerse judíos para ser salvos, o si no. Y están ahí, y dice el texto del capítulo 15 que discutieron mucho, hasta que en una de esas Pedro se levanta. Y cuando se levanta, les empieza a decir, hey, a ver, señores, acuérdense que en el capítulo 13, o sea, hace un tiempo atrás, Dios me escogió a mí para ir con gentiles y sin hacer yo absolutamente nada especial, y ellos no hacer absolutamente nada especial con la ley, con las acciones que había que hacer, fueron salvos y fueron llenos del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos sin más nada. ¿Qué más evidencia queremos de que no hay necesidad? Y entonces en ese concilio que está en Jerusalén se levanta Jacobo, medio hermano de Jesús, ¿sí? Jacobo, el mismo que escribió el libro de Santiago en tu Biblia, ¿sí? Que es medio hermano de Jesús, los que nacieron después de ahí con José y María, hermanos de Jesús. Al parecer él se convirtió en uno de los líderes o el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo juzgo. Dice en el capítulo 15, yo juzgo, yo tomo la decisión. ¿Cuál? De que a los gentiles no se les inquiete por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque miren, ahí les va, las escrituras lo dicen, y les recita una parte del profeta Amós, ¿sí? Y además los hechos realizados por el Espíritu Santo, cuando Pablo va
a estos primeros pueblos, lo que nos acaba de explicar. Y aparte, el viaje que acaban de hacer Pablo y Bernabé, Dios se derramó sobre toda esa gente que ni judíos son, y ni han guardado la ley, y ya se convirtieron, y ya creyeron, y ya fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras concuerdan con esto que está sucediendo. Los hechos del Espíritu Santo lo dicen, la experiencia evangelística lo dice. No se necesita, señoras y señores, nada más que creer en Cristo para ser salvos. Nada más les vamos a dar algunas recomendaciones, y acompáñame en el capítulo 15, verso 20. Ahí vienen esas recomendaciones. Dice que les iban a recomendar. Dice el verso 20, dice, perdón, agarré del micrófono el bote. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Y de todo lo que vimos del capítulo 15, yo quiero enfatizar 7 cosas para meditar juntos el día de hoy. Esta va la primera. La primera de ellas es: la gracia de Cristo es suficiente. Eso es lo primero. Ya este asunto de si hay que hacer o no hacer, ya se debatió. No es necesario que tú y yo, 2026, andemos debatiendo si tenemos que hacer tales o cuales cosas de la ley para ser salvos. Está en la Biblia, en tu libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí. No es necesario volvernos judíos ni adoptar costumbres judías como hacerlo para pensar que si hacemos esas cosas somos como que más salvos o menos salvos, más cristianos o menos cristianos. Al creer en Jesús, mi querido hermano, el día de hoy te digo, no tienes que pasarte de no judío a judío. No tienes que hacer. Dice Romanos en el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 que Dios va a tener un tratamiento particular con el pueblo judío. Así como Dios va a tener un tratamiento particular y está teniendo en toda esta era un tratamiento con el pueblo gentil, o sea, tú y yo que no somos judíos, ¿ok? Pero el plan de Dios es uno para todos. ¿Cuál es ese plan? Conformar, fíjate esto, ¿cuál es el plan de Dios? Conformar una nueva comunidad compuesta de judíos y no judíos para conformar su pueblo amado, hijos del Dios Altísimo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. O sea, no importa si eres gentil, o judío, o mujer, o hombre, o esclavo, o libre, todos somos uno en Cristo. El piso está parejo delante del Señor, ¿sí? Y entonces toda esta gente arman una carta por el concilio y la mandan, ¿no? Para que ya no se circuncide nadie, por favor. Pobres los de Antioquía, ¿no? Pobre el que acaban de circuncidar media hora antes de que llegara la carta. Y junto con esa carta mandan testigos a Silas y a otro, un Judas, otro Judas, no el que comúnmente pensamos, Silas y Judas. Y dicen, miren cómo dice el verso 24. Cuando llega la carta con ellos, dice: por cuanto hemos oído, o sea, les mandamos esta carta a estos testigos, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no es cierto, no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Y aquí te va el segundo punto que quisiera que recordáramos. No es necesario que perturbes tu alma y te inquietes por tener que guardar cosas de la ley, ¿ok? No es necesario que te perturbes, que te angusties. Te lo digo porque tarde o temprano van a venir personas a decirte muy sutilmente: es que no, es que los cristianos tienes que así, tienes que asar, es que si Jesús era judío y los judíos, espérate, tú y yo estamos en Cristo, en la gracia. No hay necesidad de cubrir ciertos requisitos, que debes hacer tal o cual cosa para ser salvo, para que pases, este es muy sutil, ¿quieres pasar al siguiente nivel en el Señor?
¿sí? Como más salvo o más cristiano, como si en el reino de Cristo hubiera como escalones, cuando delante del Señor en realidad el piso, como te decía, está parejo. No hay necesidad de que te angusties. Es que yo no he hecho tal o cual cosa que está en Levítico, que está en no sé dónde, que en la ley. No es necesario. No es necesario. Otro punto que quisiera enfatizar a manera de recordatorio. Esta carta que dice que no tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvo, tiene validez divina. ¿Por qué? Porque está en tu Biblia. Y además de eso, mira cómo dice el versículo 28. Dice, porque ha aparecido, les están explicando la carta, ¿no? Y por qué se escribió, y entonces la leen ahí. Y dice el versículo 28, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, si hay alguna duda de que si esto será del Señor o no, pues aquí está triplemente ya confirmado. ¿Ok? Ahora, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto, que dice solamente unas cosas necesarias. ¿Qué onda con esas cosas necesarias? Porque parecen cosas de la ley, ¿estamos de acuerdo? Parecen cosas de la ley. Mira el 29, ahorita lo leímos, dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. ¿Por qué piden estas cosas que están en la ley? Entonces, ¿qué onda? ¿Se necesita ley o no se necesita ley? Y mira, no sé si tienes ahí el mapa, Nathan, si lo puedes poner, por favor. Necesitamos contexto geográfico por esto, y esto es muy importante. Ok, traté de armar aquí con el GPT este mapa, pero ya ves que de repente te mete cosas que no se deben, ¿no? Ok, esta carta estaba dirigida en el verso 23. No lo pongas data para que no quites el mapa, pero en el verso 23, mira esto, dice, ¿a quién va dirigida la carta? Dice el 23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Sicilia. O sea, a ver, aquí está Jerusalén, acá está el concilio. Acá está Antioquía, donde les decía al principio que mandaron a Pablo y a Bernabé. Acá se arma el concilio y aquí viene el vato en el caballo corriendo acá con la carta para que nadie se circuncide. Y llegan acá, pero la carta va dirigida a todo lo que es Sicilia y después hacia arriba. ¿Por qué? Porque el viaje de Pablo se hizo en estas ciudades: Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perges, y recordamos, ¿no? Entonces, la carta va para toda esa zona, lo que va a ser Galacia y lo que va a ser Capadocia, Antioquía de Siria. Entonces, son ciudades que, pues, por gracia de Dios, cuando vimos en autobús ahí hace poco, realmente es como ir a Nogales, de aquí para allá, o sea, no está tan lejos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay mucho judío que vive en las inmediaciones de toda esta zona. Es decir, hay mucho judío revuelto con no judío. ¿Me explico? Entonces, al llegar el evangelio y empezar a creer, creen tanto judíos como no judíos. Y hay mucha costumbre y mucha cultura que interviene. Entonces, por eso vienen esas recomendaciones. Y el punto que quiero que enfaticemos de esas recomendaciones es este: el amor entre nosotros es de lo más importante. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones que parecen de la ley, en realidad están vinculadas con la sana convivencia, con la sana comunión entre tú y yo, entre los creyentes que estaban en esa zona. Es como nosotros, porque, a ver, ya está claro que la salvación es por fe, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, la salvación es por fe, no por hacer cosas de la ley, punto. Entonces, ¿cómo se parece esto a nosotros hoy en día? Como cuando nosotros decimos, en una comida jamás se habla de política, de religión, ni de fútbol, porque vamos a terminar deschongados, ¿sí? Entonces, más o menos
esta serie de cosas que vienen al final, que parecen de la ley, en realidad son como un tipo de restricciones o recomendaciones para que la iglesia que estaba en esa zona no se divida y se fraccione o se polarice. ¿Me explico? Y podamos comer tacos de barbacoa juntos, por favor. ¿Sí? Mira cómo dice el verso 29. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. ¿Qué es eso de lo sacrificado a los ídolos? Rápidamente te digo. Los sacrificados se refiere a que eran los sacrificios que hacían para ídolos, para estatuas, monos ahí. Se quemaban, entonces una parte de esa carne, de ese sacrificio, se vendía para sostener el templo de ese Dios. Y era muy común que cuando fueras al mercado te pasaran un pedacito de corte de carnita de Artemisa, ¿no? De una diosa de por allá. Solo estoy diciendo un ejemplo. Entonces, era común comprar carne que fue sacrificada a ídolos y llevarla a tu casa y hacer un buen bistec ranchero con esa carne. Para cualquier persona era cotidiano. Para un judío era la cosa más horrorosa que podías hacer, asquerosa. No solo porque era idolatría, ay, esto se le ofrecieron a un Dios que no es el Dios altísimo, sino aparte porque la ley, porque no, o sea, no. Entonces, para convivencia, en el concilio de Antioquía les dicen, señores, mejor absténganse de esa carne, ¿sí? En vez de comprar en la tiendita A, compren en la tiendita B, donde no venden sacrificado a los ídolos, porque si no, ni siquiera se van a poder sentar a comer a gusto y se van a dividir, ¿sí? Gentiles, absténganse, sí, pero también tienen la libertad de no estar sujetos a la ley, ¿sí? No están sujetos a la ley, pero me voy a abstener, claro, porque ¿sabes qué? Si estás sujeto a algo, ¿a qué? Al amor. Al amor. Por amor, deja de comer eso y mejor come pollito, ¿sí? Interesante, fíjate esto. Cuando Pablo escribe otras cartas, más a la zona de Éfeso, más Grecia, donde ya casi no hay judíos, Pablo en sus cartas dice, un ídolo no es nada, ¿sí? Es más, te sirven así un plato de moringa, dale gracias a Dios y cómetela, ¿sí? Porque no es el mismo contexto, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, luego dice ahí de sangre y de ahogado. ¿Qué significa eso? Eran formas de sacrificar a los ídolos. A unos en Levítico dice que pues lo debían degollar, pero algunas culturas lo que hacían era ahogar, eran formas en que se hacía morir el sacrificio para esos ídolos. Pero es lo mismo. Un judío no se va a tragar eso, ¿no? Ya ni por cultura, sino por mera costumbre, ¿no? Entonces no metamos ese factor de posible división en su convivencia, punto. Y luego dice de fornicación. Y aquí a mí sí dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque no está hablando de algo que no supieran, ¿estamos de acuerdo? O sea, la fornicación es fornicación. Todo cristiano, judío y no judío sabían que no era correcto. Entonces, ¿qué está diciendo? Probablemente, en el mismo capítulo de Levítico, donde dice cómo deben de ser los sacrificios, viene una sección donde viene cómo se deben de tratar las relaciones personales. Y ahí dice el Señor, no se casen entre hermanos y no te cases con tu mamá y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces el judío asume esa forma de llevar sus relaciones interpersonales, pero entre los gentiles eso era X al cubo. Se casaban entre hermanos, entre primos, entre tíos con la tía y así, un relajo, y era normal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y un judío no. Entonces, imagínate en Antioquía de Siria, te llega una invitación de boda y sabes que es el tío con el primo, y tú eres judío y dices, no voy a ir a esa boda en este siglo ni en el venidero. ¿Sí me explico? Entonces, lo que para el mundo era gentil, era común y no había problema, para el judío totalmente sí. Entonces la idea es, pues si ya estás en esa relación, no te divorcies, no hagan más relajo, simplemente absténganse de tener
nuevas relaciones que no están edificando la iglesia. Si ya están, ok, pero no las favorezcan. ¿Me explico? Entonces, ahora, el asunto de fornicación como pecado, esa es otra cosa, ¿no? La escritura es clara y dice que no la practiques, porque no son prácticas de alguien que va camino al cielo con el Señor. Y si tú has estado o estás en ese punto, arrepiéntete. Ni siquiera me tienes que contar nada. Arrepiéntete tú, porque hay misericordia del Señor para ti y restauración. Ahora, estas recomendaciones entonces no son para salvación, son para sana convivencia. O sea, en otras palabras, lo que está sucediendo en esta carta es como una mancuerna de doble gancho. ¿Cómo que mancuerna de doble gancho? Sí, o sea, por un lado, judíos. Los gentiles no necesitan sujetarse a la ley ni circuncidarse. Por otro lado, gentiles, absténganse de estas cosas para no echar a perder la comunión. O sea, todos tienen que morir un poquito, pues. Todos tienen que morir un poquito para que puedan sentarse juntos a la mesa. Porque ¿cuál es el principal mandamiento del Señor? Dijo, ama al Señor por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No, Jesús cambió ese parámetro y dijo, ama a tu prójimo como yo los he amado. Y en eso los van a conocer, en el amor que se tienen unos a los otros. Entonces, gentiles y judíos, ambos tienen que morir un poco a su yo para podernos sentar a la mesa. Punto número 5, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo consuela, chicos, consuela. ¿Por qué? Porque llegan, leen la carta, la leen. Y yo quisiera que te pusieras un poco en los zapatos de la gente que quedó en duda. O sea, toda la angustia que produce las exigencias de la ley, que vimos que dice que perturbaban el alma de esta gente. O sea, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Voy al infierno o no voy al infierno? ¿Me circuncido o no me circuncido? ¡Qué confusión! ¿Sí? Yo no sé si a ti te ha pasado dudar de tu salvación. Pues, por algún pecado que cometiste, por algún error o algo, o simplemente porque te entra la duda de si eres salvo. Y yo no sé si te ha pasado, pero aunque sea una fracción de segundo, es una angustia terrible. Ahora imaginemos a esta gente por días. A ver, que se vayan Pablo y Bernabé, a las 500 regresan, llega la carta. Mira cómo dice el verso 31. Dice, llega la carta, y habiendo leído, dice, la cual se regocijaron por la consolación. La gracia de Cristo consuela siempre. Consuela siempre. La ley no está hecha para consolar a nadie. No está hecha para consolar a nadie. Está hecha para condenarnos por nuestros pecados y condenarnos por la ley que no puedo cumplir, para que una vez que caes en cuenta de tu estado de condenación, corras a la gracia de Cristo y vengas al trono de su gracia. Y el verso 35 dice que la iglesia progresó. Imagínate, se quedaron Pablo, Silas, Bernabé, gente conocedora del evangelio, de la gracia de Cristo, maestros de la palabra, consolando a la iglesia, estudiando. Vamos a ver lo que vio allá Jacobo en Jerusalén, el profeta Amós, viendo a Isaías, reiterando la gracia de Cristo y cómo esta gracia es ese complemento de la ley. Jesús vino y cumplió la ley, y a través de su gracia nosotros podemos tener acceso al Padre de forma directa. Y dice el verso 35, léelo conmigo, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Si aquí terminara el evangelio, el capítulo, qué padre. Pero la Biblia relata la vida como es, ¿sí? Después de un tiempo maravilloso, a veces sigue un problema, ¿sí? Y pasó un tiempo, no se sabe cuánto, y mira cómo continúa el verso 36. Dice el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé,
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjate esto, el corazón de Pablo era un corazón evangelista, pero al mismo tiempo era un corazón de pastor. Porque un pastor no nada más predica. Sí, francamente, agarrar un micrófono 2 horas es cualquiera que tiene cierta habilidad o cierta despena, o sea, sin pena lo puede hacer. Pero dice el libro de Ezequiel, un reclamo que Dios le hace muy fuerte a los pastores de Israel. Y el reclamo viene como en formato de lista de lo que un pastor debe hacer. Y si tú agarras esa lista en negativo, en reclamo, pero lo inviertes, pues puedes tener una lista de cualidades que un pastor debe cubrir. Entonces, ahí podemos ver que un pastor no nada más predica, sino que se va y se va a su casa y tan, sino que se queda con las ovejas, las carga, las sana, las espanta los moscos en la nariz con ungüento, y todo eso, te digo, viene escrito en el libro de Ezequiel, y es lo que Dios espera de los pastores para su pueblo. Y en parte, de alguna manera, es lo que Pablo quiere hacer. Ya fue, ya les predicó, ya quedó un grupo ahí orando, meditando la escritura, pero pues no se pueden quedar así solos, ¿no? Quiere ir a verlos. Y dice Pablo, quiero ir a edificarlos para que continúen en la fe. Porque de eso se trata, de una carrera de perseverancia, no de rapidez, a ver quién hace primero y quién después. Y imagínense esto, empiecen a imaginarse el cuadro ahí, Pablo y Bernabé platicando. Y Bernabé le dice, oye, ¿y si vamos de nuevo a donde están? A donde fuimos, a ver cómo están. ¿Qué le responde Bernabé? Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Acuérdense que en el primer viaje misionero van Pablo, Bernabé y Juan Marcos, este chico que están hablando aquí. Y cuando van a 2, 3 ciudades, en una isla que se llama Chipre, antes de subir a lo que hoy es Turquía, a lo que les decía ahorita, Iconio, Pisidia, Antioquía de Pisidia, Derbe, etc., este chico como que les dice, señores, ya me voy, y se regresa, y los abandona, y siguen adelante Pablo y Bernabé. Ahora imagina este diálogo. Pablo diciendo, vamos, Bernabé. Y Bernabé, sí, Pablo, claro que sí, le hablo a Juan Marcos que vaya listando las maletas y haciendo preparatorios. Y Pablo, ¿a quién? ¿A quién? A Juan Marcos, mi primo, porque era primo de Bernabé, ¿no? Y Pablo, no. ¿Cómo que no? Pues él nos dejó tirados en el último viaje, o sea, no creo que sea bueno. ¿A qué quiere ir? ¿Para regresarse en la primera ciudad también? Y Bernabé, claro que sí, pero mira, Dios ha estado trabajando con él, ha estado usándolo, etcétera. Si te fijas, la discusión aquí entre ellos no es un tema de doctrina. El capítulo 15 empieza con un tema muy fuerte doctrinal, si eres salvo o no. Uy, mucho cuidado, sí. Pero esto no es doctrinal, es personal. Es personal. Es un tema de una decisión que quiere tomar Pablo, o que está tomando Pablo, versus una decisión que Bernabé está tomando de querer llevar a su primo Juan Marcos. Ahora, la pregunta que yo tengo es, y no sé si la tienes tú, es ¿cuál de los dos tendrá la razón? ¿Cuál de los dos es más espiritual, Pablo o Bernabé? A ver, vamos a analizar los dos lados. Si analizamos a Bernabé, a ver, es un señorón, súper linda persona. Dice la Escritura que los apóstoles mismos lo bautizaron, lo llamaron Bernabé, porque se llama José en realidad. Y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Imagínate el carácter de este señor, súper abrazador. Y así le pusieron los apóstoles por el corazón que tenía este hombre Bernabé. Deja tú eso. Si no hubiera sido por Bernabé, Pablo no hubiera conectado jamás con los apóstoles. Si se acuerdan, a los que les tocó, Pablo se convierte y después de un tiempo quiere llegar así a la iglesia y todos corren. Nos va a matar, es un traicionero.
y nadie da un peso por Pablo. Y Bernabé casi se inventa a Pablo. Después, más adelante, cuando los apóstoles le dicen, ¿sabes qué, Pablito, estás ocasionando muchos problemas, mejor vete a tu casita que está en Tarso, bien lejísimos, allá te quedas, que Dios trate contigo, y ya no, se quedan por allá. Pero después, cuando Bernabé visita Antioquía, a muchos años antes de este capítulo 15, pasan los años y él dice, oye, tiene que haber alguien que atienda a la iglesia de Antioquía, y va a Tarso y busca de nuevo a Pablo y lo saca y le dice, oye, ¿Dios te llamó a los gentiles? Sí, Dios me llamó a los gentiles. Pues acá hay una iglesia gentil que yo creo que te necesita. Y entonces se lo trae para acá. Le dice que yo creo que Dios quiere usarte. Entonces Bernabé es el único que se arriesga cuando nadie más daba un peso por Pablo. Es impresionante, ¿no? Por eso, cuando Juan Marcos los abandona en el primer viaje misionero, que no sabemos por qué, y que evidentemente a Pablo no le pareció en lo más mínimo, Bernabé le dice a Pablo ahora, pues otra chance, ¿no? Sí, o sea, Dios levanta al caído, ánimo, vamos. Ese es Bernabé. Ahora, analicemos por otro lado a Pablo. ¿Pablo era flojo? No. ¿Era nada espiritual? No, para nada, era un hombre espiritual. ¿Era carnal? No. O sea, este cuate Pablo escribió casi la mitad de la Biblia que tenemos tú y yo en las manos. No buscaba lo suyo, porque ya demostró en el primer viaje misionero que estaba dispuesto a predicar el evangelio incluso a costa de su integridad personal. Y aquí tenemos a dos hombres de Dios discutiendo. Y no fue una discusión ligera, Mira el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Que si lo llevamos, que si no lo llevamos, que esto, que el otro, que aquello. O sea, una tremendísima discusión. De tal manera que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para acá, hazle como quieras. Bueno, pues yo me voy para acá y le hago como quiero. Y dice el versículo 39, continúa, dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Claro, Bernabé era de Chipre, originario, y ahí fue donde había comenzado el viaje misionero. Entonces dijo, pues yo me lo voy a llevar para acá, me lo llevo a Juan Marcos. Y Pablo, escogiendo a Silas, dice el 40, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y se separaron. Y este conflicto que se da con ellos no es doctrinal, repito, fue personal. Lo que hace es separarlos, dividirlos, quizás no enemistarlos, pero sí los distanció. Tú para allá y yo para acá. Y yo no sé si tú has pensado que entre hombres y mujeres espirituales todo fluye siempre bonito y maravilloso, como el Bob Esponja, un arcoíris. Sí. Lo que vemos aquí en este contexto es que los hombres y las mujeres espirituales, como tú, como yo, ¿qué crees? Seguimos siendo hombres. Seguimos siendo hombres. ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Y te digo algo, la Biblia no lo responde. Qué suave, ¿no? Yo creo que es a propósito, porque acuérdense que la Escritura está inspirada por el Espíritu de Dios. A propósito, para enseñarnos algo. Y ahí te va mi sexto punto. La gracia de Cristo va a tratar con nuestras decisiones para formar el carácter de Cristo en ti y en mí. La gracia de Cristo va a tratar con nuestras decisiones para formar el carácter de Cristo en ti y en mí, en nosotros. Dios seguramente trató con Pablo y con Bernabé. Y sabes, así va a tratar con nosotros. Y bien curioso, porque lo que por nuestras decisiones puede verse como se generó un conflicto y se dividió y ya nos separamos y lo que sea, Dios lo convirtió en providencia para expansión de su reino. Ya se dividieron y Dios dice, ahora tengo dos equipos, uno que consuela
y otro que avanza contra viento y marea. Y por acá y avanzamos en paralelo. ¿Cómo la ves? Pero esto no debe de verse como una excusa, ¿sí? Como decía yo, vamos a ver ahorita un momentito, Dios va a usar esta situación para tratar con Pablo y Bernabé. Y los va a llevar a la sana convivencia y a la reconciliación tiempo después. Y al mismo tiempo Dios está usando esto para sus propósitos, porque no es un tema de doctrina, es un tema de opinión, nada más. Y Dios, quiero decirte algo, Dios va a usarte a ti y a mí con el don que Dios ha puesto en nosotros. Romanos 12, mira rápidamente, Romanos 12:5. Ahí vienen los dones que Dios derrama sobre nosotros. Dice Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí están los dones del Señor. De hecho, si tienes curiosidad, hace un tiempo atrás hicimos un estudio de eso. Ahí está en el YouTube. Pero el tema es que cada uno de nosotros tiene un don dado por el Señor. Y Pablo es un guerrero de frente de batalla, va, predica, lo apedrean, casi lo matan, se levanta, sigue. Y Pablo está exigiendo ese mismo nivel con la gente que anda con él. A darle con todo. Y Bernabé es todo gracia, misericordia, consolación, ¿no? Y yo no sé si te ha pasado en tu vida darle gracias al Señor por dos tipos de personas en tu vida. Por los Bernabés en mi vida, que vienen y gente que me han visto caer a mí, cometer atrocidades terribles, y que vienen conmigo y me abrazan, me animan, me consuelan y me dicen: mira, lo que hiciste estuvo terriblemente mal y medio bruto, pero el Señor tiene misericordia y gracia para tu vida. Gustavo, levántate, te va a ir bien. Es más, te acompaño, voy contigo, oramos y yo estoy ahí y te acompañan Bernabés. Pero también he tenido que dar gracias al Señor por Pablos en mi vida. Gente que te dice lo que te tiene que decir aunque te duela, ¿sí? Aquellos que no nada más llegaron conmigo y no solo me llamaron la atención, sino me exhortaron, me regañaron, me jalaron las orejas. ¿Qué te pasa? Ya estuvo bueno, ¿no? Pórtate como hombre. ¿Hasta cuándo vas a estar jugando con esto? Toma una decisión. Entonces, no importa cómo seas, si en tu forma de ser, si eres como Bernabé o como Pablo, Dios quiere usarte, amigo. Dios quiere usarte. Y a veces tú y yo como creyentes necesitamos que como Bernabé nos abracen, nos consuelen y nos ayuden cuando pecamos. Pero a veces necesitamos una varita celestial, como Pablo, para que agarremos la onda, ¿no? Punto número 7. La gracia de Cristo lleva a la reconciliación siempre. La gracia de Cristo. Los conflictos, amigos, son inevitables. Te vas a topar aquí en Semilla. ¡Pum! Un encontronazo con alguien de opiniones. Te va a pasar. Si no te ha pasado, te va a pasar. Te lo digo, te lo firmo. Pero Dios va a usar esos conflictos inevitables, que ya dije no son una excusa, pero cuando suceden, Dios puede usar eso para manifestar su gracia en ti y en la persona que estás conflictuado. Sin embargo, fíjate esto, cuando tú y yo nos vemos en el espejo de la gracia de Cristo, ya no importa si yo tengo la razón o no. Ya no importa si el otro tiene la razón o no. Importa la necesidad de su gracia por mi pecado. Y ya no veo yo la paja del otro,
sino veo la bigota que tengo en el mío. Por su gracia, porque nos enfocamos en la gracia de Cristo. Seguramente Pablo recapacitó y habló con Bernabé, y se quedaron los dos mirando al piso, así como que... Y habló con Juan Marcos, Pablo. Y ¿sabes por qué? Porque al final de sus días, al final de todo, Pablo termina elogiando a Juan Marcos. Mira, 2 Timoteo 4:11. Dice, 2 Timoteo 4:11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo, porque me es ¿qué? Es útil para el ministerio. Implícitamente Pablo está reconociendo la obra de Dios por medio de Bernabé, ¿no? Para seguir colaborando con Juan Marcos. Espera aún más. La tradición cuenta que Juan Marcos años después conecta con Pedro, el apóstol Pedro, razón por la cual se escribe el Evangelio según Marcos. ¿Qué sería de tu vida y de mi vida si no tuviéramos el Evangelio de Marcos? No tendrían material para predicar los sábados. Sí. Dios quiere hacer su obra, amigos, y su gracia lleva a Pablo a bajar la guardia. Seguramente a Pablo, por su acelere, le tuvo que meter bastante freno para poder bajar la guardia, más que a Bernabé, por su forma de ser. Pero Bernabé también tuvo que bajar su guardia. Y Juan Marcos, ¿qué crees? Imagínate estar en el ojo del huracán y tú haber sido el causante del problema, que por su error se causó una gran división. Imagínate traer ese cargo aquí en tu espalda. Pero Juan Marcos recibe gracia de Cristo para seguir adelante en su vida cristiana. Gracias a Dios por la vida de Juan Marcos. Así como veíamos la comida sacrificada a los ídolos y las recomendaciones que dieron, donde todos tenían que morir un poco para la sana convivencia, tú y yo también necesitamos esa gracia, y esa gracia de Cristo nos lleva a morir un poco para convivir entre nosotros de manera sana. Te va a tocar un día que te invite alguien de aquí, que te sirvan un plato de no sé qué cosas, que tal vez es la peor comida que te toca comer o que no te gusta. Pero ¿sabes qué? Cuando te lo sirven, oras, gracias Señor, agarras el tenedor y vámonos para adentro. ¿Por qué? Porque no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? No pasa nada. Es más importante la convivencia que nuestros gustos, que nuestros deseos y que nuestros derechos. Y eso mismo aplica a todas las relaciones. Aplica en tu pareja, aplica en tu matrimonio, aplica entre los padres a los hijos, de los hijos a los padres, en tus relaciones de trabajo y aquí entre nosotros como hermanos de la fe. Y tú y yo no tenemos una carta como la que se manejó en este capítulo 15, pero tenemos todo el consejo de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, para que seamos instruidos de parte del Señor. Y como ejemplo, para imitar, tenemos a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué más queremos y necesitamos? Y aparte tenemos la esperanza de que un día vendrá por nosotros, por ti y por mí. Versículo 41. Y pasó Pablo por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Y aquí, amigos, empieza el segundo viaje misionero de Pablo que la Biblia narra. Vamos a orar para terminar. Y vamos a orar por dos cosas. La primera de ellas es, tal vez tú no conoces esta gracia que hemos hablado, que consuela, que levanta, que reconcilia, que restaura. Y esta es la oportunidad para que lo hagas. La Biblia dice que sin Él, como mencionábamos al principio, estamos en bancarrota espiritual. Pero por la fe, porque decides creer en que hay una bancarrota y que el único que tiene la posibilidad de sacarte de ahí es tu Señor Jesucristo, que en ese momento, al tú creer, tú pasas de muerte a vida, aunque nos
haya fuegos espectaculares, fuegos artificiales, luces, nada de eso. Pasas de muerte a vida, ¿sí? Y vienes a caminar, a empezar a caminar una vida, una relación personal con Él. Entonces vamos a orar, a hacer un espacio ahorita para eso. Y la segunda es invitarte a ti y a mí, que ya estamos caminando en esa gracia, a orar agradeciendo por la suficiencia de su gracia y pidiendo perdón tal vez por nuestra religiosidad. Orar por un corazón que ame, que una y que edifique. Orar porque haya descanso y seguridad para ti y para mí en la gracia del Señor. Orar también para morir a nosotros un poco más y priorizar la comunión entre nosotros. Orar por humildad para recibir ánimo de Bernabés que anden por aquí o que tengas por ahí en casa. Orar para rendirnos totalmente y ser usados por el Señor, seas como Pablo, con todo un guerrillero, o como un Bernabé lleno del don de misericordia. ¿Te parece? Vamos a orar, pues.